esta. Ok. Entonces, la normativa ecuatoriana se basa en la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Para la norma, o sea, las leyes ecuatorianas, existe lo que es el COPSI, que es el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, que tiene en su libro quinto acerca de temas de aduana, donde podemos encontrar toda la normativa, todos los regímenes, operaciones y demás, ¿no? A esto tenemos el reglamento al COPSI, que nos dice cuáles son los detalles a considerarse sobre la norma principal, ¿no? Y ahí nos vamos a temas de la Comunidad Andina, en la decisión 571, que es algo más o menos lo que ustedes tienen a nivel de Mercosur, y hablo para los que nos acompañan desde otros países, ¿no? Más que nada desde Argentina. Y la resolución 1684. Entonces, me presento. Mi nombre es Francisco Hernández Valdivieso. Soy ingeniero comercial empresarial. Soy máster en Administración de Empresas, Convención y Negocios Internacionales. Soy máster en Comercio Exterior e Internacionalización de las Empresas. Soy maestrante en Dirección Estratégica en Tecnologías de Información. Tengo un diplomado en Liderazgo Organizacional. Tengo un diplomado en Negocios Internacionales, especialidad en Administración de Aduanas Latinoamericanas. Soy docente universitario aquí en Ecuador. Soy CEO en Más Intelecto. En experiencias, he sido director de control de zona primaria en la aduana del Ecuador, en el aeropuerto de Guayaquil, director digital de Tulcán, que es en la frontera Ecuador-Colombia, frontera terrestre de la aduana del Ecuador, y director nacional de intervención de la aduana del Ecuador, quien se encarga de los temas de justo, temas de controles aduaneros a valor de mercancías en los controles posteriores obligatorios. Ok, entonces, para entender un poco el tema de valor en aduana, hay que considerar dos partes bastante importantes, ¿no? Por un lado tenemos el vendedor. Por el otro lado tenemos el comprador. Ambos tienen un acuerdo. En este acuerdo existe, ¿qué cosa? Una compra internacional. En esta compra internacional hay un sinnúmero de detalles que hay que considerarse. Obvias razones como los Incoterms, como el tema de la logística, como los tiempos, los plazos y demás detalles, garantías, etcétera, etcétera. Hay que también entender que la parte de valor de la mercancía para aduana forma el control aduanero a partir de ese momento, a partir de ese acuerdo. ¿Por qué? Porque yo en este acuerdo voy a justificar el valor pagado por pagar de las mercancías. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy de acuerdo en pagar, simplemente acepto, cancelo, me entregan una factura. Esa factura me va a servir a mí para sustentar el primer método de valor, que como importador es el único método que tengo para sustentar el valor pagado de mis mercancías. A partir de los métodos secundarios, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, son métodos de control aduanero cuando existe algún tipo de duda. Pero ¿qué hay detrás del tema de valor en aduana? Como tenemos un lado el vendedor y por el otro lado el comprador, hay que entender que detrás de estas dos partes existe una negociación internacional efectiva. ¿Qué quiere decir? Que yo acepté comprar la mercancía a la cual está con un valor específico. Hay que considerar que detrás de esta negociación existe una venta para la exportación, un precio realmente pagado o por pagar de esa mercancía en el caso de que lo haga a crédito. Detrás de esto existe una factura comercial que me va a justificar ese valor pagado de la mercancía. Entonces, el detalle de esto es entender cada uno de estos conceptos que probablemente nosotros solamente consideramos los 6 métodos de valoración, pero no consideramos los otros detalles que están detrás de todos estos
objetos, ¿no? Entonces, en la negociación internacional efectiva tenemos la venta, detrás del contrato existen los descuentos, las reducciones de precio, hay ciertas restricciones que pueden haber en cuanto a algún tipo de régimen especial, algún tipo de admisión temporal de una mercancía, de un producto, condiciones que están detrás de el contrato, tiempos y un sinnúmero de detalles, las reversiones, cualquier tipo de utilidad que exista para una venta posterior de un producto, una vinculación entre el comprador y el vendedor. Hay que justificar realmente que esa vinculación no forma parte de algún objeto a la cual el control aduanero vaya a decir, momento, aquí hay un tema de vinculación, hay que justificar que no existe ningún tipo de subfacturación para darle algún tipo de exoneración o no pago, digamos, en el caso de la declaración de importación, ¿no? Entonces, tenemos la influencia en el tema de la vinculación, si existe o no vinculación, hay esa influencia para bajar ese valor, para tener menor cantidad de tributos a pagar, qué valores de criterio tengo yo para utilizar este tipo de información, precios de transferencia, mercancías no conformes con las estipulaciones del contrato y elementos, tiempo y cantidad. Entonces, son detalles que de una u otra manera tienen que formar parte de una negociación internacional efectiva, para que de esta manera se pueda dar aspectos fundamentales para la aplicación de las normas de valor. Entonces, entiéndase que detrás del valor de una mercancía existe una compra. En esta compra hay que transferir un dinero. El dinero tiene que ser exactamente el mismo que dice la factura comercial y justificarlo a través de ¿qué? Temas contables, temas bancarios y algún tipo de comunicación que forme parte de esa negociación. Entonces, estos tres detalles que forman parte ya de un control aduanero, justo en este momento, cuando yo estoy negociando, tengo que entender que si es que no quiero, Dios mediante, tener algún inconveniente en el control concurrente al momento del despacho de la mercancía, durante el proceso de importación de la mercancía, alguna observación por algún tema de valor, tengo que considerar estos tres detalles. La negociación, que es la comunicación directa con el proveedor, ese acuerdo, esa orden de compra, la venta en firme, que es una factura comercial justificada con el contrato, los comprobantes de transferencia internacional, en Ecuador pagamos un 5% de salida de divisas, eso tiene que certificarlo el Servicio de Rentas Internas, que efectivamente ese dinero salió para la compra de esta mercancía, ¿no? Como la factura comercial, con la factura comercial. A esto también certificados bancarios en la cual a través de ese formulario que se llena para el pago internacional se ha puesto los detalles de quién va a ser el vendedor, el país, cuenta, switch bancario, ABA y demás. Entonces, todos estos detalles forman parte de esa negociación internacional efectiva y estos aspectos son fundamentales para la aplicación del valor en aduana. Cuando tenemos a considerar la importancia del valor en aduana, ¿qué quiere decir? El valor en aduana es la base imponible para el cálculo de los derechos e impuestos a la importación. Por lo menos tenemos los tributos al comercio exterior, que los tributos son los aranceles, los impuestos internos como el IVA y el FOINFA que nosotros tenemos también por temas de la Asamblea ha puesto para la ayuda de la infancia, ¿no? Y el tema de las tasas aduaneras. Forman parte de la base imponible para el cálculo de los derechos de impuestos de importación. Aquí hay un tema interesante que se ha dado por todos estos casos de después de la pandemia, que hubo bastante repercusión en los fletes internacionales, hubo cualquier cantidad
de disgustos por el tema de la subida del flete. Como el flete forma parte de la base, bueno, formaba parte de la base imponible para el cálculo de los derechos de impuestos de la importación, el flete para Ecuador no se consideró dentro de la base imponible para el cálculo de los derechos arancelarios exclusivamente. Entonces, básicamente nosotros nos manejamos en Ecuador dos bases imponibles. La base imponible que se calcula, por un lado, para obtener el tema de aranceles, que es menos el flete, y por el otro lado, la base imponible que se calcula con los impuestos internos, por ejemplo, el IVA y el FODINFA, y hay ciertos impuestos para los consumos especiales de mercancías suntuarias o mercancías de lujo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de este valor de la aduana? El recaudo efectivo que hay que tener detrás de esta declaración de importación. El recaudo efectivo a nosotros nos da cuánto está el Ecuador importando en tales subpartidas y nos da esa información para tener esa competencia sana a nivel de importaciones locales, producciones locales y materias primas también que se importan para transformación y exportación posterior. También hay que considerar la protección a la industria que puede existir a través de temas de derechos arancelarios que forman parte también de ese valor en aduana. Las estadísticas del comercio exterior, teniendo una clasificación arancelaria, puedo tener estadísticas de cuáles son los productos que de una u otra manera están impactando dentro de la balanza comercial y otras razones los bancos de datos que crean estas estadísticas al comercio exterior de cada declaración que los importadores o los operadores de comercio exterior realizan durante todo el tiempo diariamente, ¿no? Como normativa supranacional a nivel de la Comunidad Andina de Naciones, la Comunidad Andina dentro de los países miembros, estamos hablando de Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, para efectos de la valoración aduanera, los países de la Comunidad Andina hacen el acuerdo relativo a la aplicación del artículo de los aranceles aduaneros y comercio del 94. Lo mismo pasa en el manual que tienen en Argentina para el tema de la valoración aduanera. Y la decisión y su reglamento dentro de esta comunidad, ¿no? Entonces, y esto va a ser resolución a través de la Secretaría General de la Comunidad Andina. El valor en aduana de las mercancías importadas será determinado de acuerdo a los métodos que la OMC ha puesto y en base también a las notas interpretativas que existen para cada uno de los métodos de valoración, teniendo en cuenta los lineamientos y las decisiones que existen para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, entrando un poco más ya en el tema de los métodos de valoración aduanera, hay que entender que desde el punto de vista del importador, a través de una negociación efectiva, el único método a la cual puede considerarse es el método de valor de transacción de las mercancías importadas. Por eso la importancia del valor en aduana a nivel de la negociación efectiva. Entender que existen algunas aristas que uno, al hacer una importación como importador, al hacer una importación de cualquier tipo de mercancías, no considera, entre estos temas de descuentos, entre estos temas de regalías y un sinnúmero de detalles que forman parte también de este valor de mercancías, ¿no? Depende de la mercancía también que se esté comprando, que se esté importando, va a depender de los factores, clasificaciones arancelarias, el tema de los tributos al comercio exterior que tiene que pagar por ese valor en aduana. Entonces, de conformidad a lo establecido de acuerdo al acuerdo de valoración de la Organización Mundial de Comercio, los métodos son 6. El primer método es el método de transacción de mercancías importadas.
Si se dan cuenta, el primero, el segundo y el tercer método son métodos de transacción. ¿Qué quiere decir esto? El método de transacción depende directamente de la declaración aduanera de importación. El primer método es en presente, es el valor que tiene la mercancía al momento de presentar una declaración aduanera de importación, una declaración aduanera única, y este primer método es el método que tiene que justificar el importador dentro de la declaración para asignar los diferentes tipos de aforos que existen. El segundo método, digamos que es un método en pasado. ¿Qué quiere decir? Que fue en su momento un primer método, pero en este momento sirve como historia para referenciar mercancías idénticas que se estén importando desde el mismo país, perdón, que se estén exportando desde el mismo país, que llegan a importación dentro de un tiempo determinado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en su momento el segundo y el tercer método también fueron primer método y también ayudaron al valor en aduana de una mercancía a importar. Entonces, cuando entiendo que como importador hago una declaración de valor de transacción, tengo que adjuntar ¿qué cosa? Los documentos que soporten ese valor. Y el documento que me ayuda a soportar el valor es una factura comercial. Dependiendo si en este caso hay crédito o contado, si es crédito, tendría que justificarlo a través de ¿qué cosa? De un contrato en el cual se ha hecho una transferencia por un valor específico para la producción de una mercancía y el resto se va a ir abonando a medida de que el contrato cumpla con ciertos acuerdos, detalles, tiempos y demás, ¿no? Entonces, el primer método de valoración nos ayuda para construir el segundo y el tercer método, pero a posterior, digamos que a corto plazo, porque tampoco se puede utilizar la información de estos otros métodos a largo plazo. No puedo utilizar un segundo método, por ejemplo, 2 años atrás, 3 años atrás, 5 años atrás, porque esas mercancías probablemente técnicamente ya no son las mismas o el valor también ha cambiado. Entonces, como segundo método y tercer método de mercancías también se consideran valor de transacción porque fueron también primer método. Mercancías idénticas. ¿Qué quiere decir mercancías idénticas? La mercancía que en similares, que en idénticas condiciones viene desde el país de exportación, del mismo país de exportación. Si yo estoy importando, televisores, y estos televisores vienen desde Corea, el televisor que tengo la duda, porque utilicé el primer método y la aduana no me consideró la factura, porque es el documento que me sirve para justificar el valor pagado por pagar de la mercancía, tengo que buscar en base de valor cuáles son los valores que se ha pagado por ese mismo televisor que fue fabricado en Corea, que tiene las mismas características, idénticas en todo, en año, modelo y condición, ¿no? El tercer método, que también es el método de transacción, habla de mercancías similares. ¿Qué quiere decir mercancías similares? Yo no encontré el mismo televisor de las características que venía de Corea. Entonces, ¿qué hago? Busco un televisor de las mismas pulgadas, con las mismas dimensiones, con las mismas facilidades para poder tener otro método para buscar el valor de la mercancía. Si no lo encuentro, sigo avanzando en los métodos de valoración. Entonces, el primer método, el método de declaración justificado a través de la factura. El segundo método y el tercer método se consideran métodos de base de valor.
que son declaraciones ya realizadas por el mismo o por otros importadores, que al momento del despacho aduanero sirven al control, al funcionario aduanero, para poder utilizar estos métodos y tener un valor en aduana de la mercancía que es producto de la base imponible de donde se va a calcular los tributos al comercio exterior. El cuarto método es un método deductivo, ¿ya? El cuarto método, como existe demasiado tiempo para responder en el cuarto método, normalmente se lo utiliza para el control posterior. En el control posterior hay un año para verificar todos los valores que el importador ha justificado en las diferentes declaraciones que ha realizado durante un tiempo determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que la aduana, como auditoría, como control posterior, como revisión pasiva de las declaraciones de ese importador, le pide al importador justificaciones de transferencias contables y negociaciones que haya tenido con el extranjero para justificar ¿qué cosa? El valor en aduana de la mercancía. El cuarto método, entiéndase que el valor en aduana existe en la mitad. Por un lado, existe el valor en fábrica de esa mercancía y por el otro lado, el precio de venta al público, que ya tiene todos los costos, más las utilidades que tiene el importador de esta mercancía, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando del cuarto método de valor, al ser un método deductivo, hay que verificar a través de la consulta ¿a quién? Al proveedor. ¿Para qué? Para hallar el valor de la mercancía más, ¿qué cosa? Más el flete que se utilizó para la importación o para la logística principal, para la movilización de esa mercancía desde el origen hasta el destino, y el seguro que se utilizó para considerar la base imponible de este valor en aduana para el cálculo de los tributos como base imponible. Y por el otro lado tenemos, ¿qué cosa? Tenemos el precio de venta al público, tenemos una utilidad, un margen de utilidad que ha tenido este importador, y en teoría, en este cuarto método, al ser de valor deductivo, todo tiene que cuadrar. ¿Por qué? Porque existe una información que entre aduanas se pueden brindar y decir, por ejemplo, yo necesito saber cuánto me costó la importación de un vino argentino que ha venido en el año 2018, a la cual este vino, según el importador local, ha costado $10.000. A lo que yo le pregunto al proveedor del vino, el proveedor me tiene que decir que efectivamente ha costado $10.000. Y la aduana argentina, por obvias razones, también me tiene que decir que ha costado $10.000. Entonces, esas facilidades las tienen en los acuerdos que existen de manera internacional entre las aduanas para facilitar la información entre ellas. Primer tema. Segundo tema. El detalle que existe detrás de la presentación de los documentos del importador a través de ¿qué? Transferencias al exterior. Esas transferencias al exterior tienen que haberse realizado a través de algún método de pago, por ejemplo, un banco. Este banco tiene que certificar que efectivamente esa declaración tuvo un pago de tal fecha para la compra de tal mercancía, y esto tiene que hacer match con la información que el proveedor te está dando a través de alguna orden de compra certificada o algún tipo de información que tú tengas como importador justificando el valor pagado o por pagar de esa mercancía en el año 2018. Este cuarto método no se utiliza mucho dentro del control concurrente. O sea,
cuando la mercancía se encuentra en el depósito aduanero, en la bodega aduanera, porque, como se dan cuenta de la cantidad de información que existe, se puede demorar demasiado tiempo al momento de preguntarle a un proveedor, preguntarle a una naviera, preguntarle a un banco, preguntarle a la aduana de exportación, preguntarle al, etcétera, etcétera. Entonces, no se lo utiliza o no es recomendable su uso para el control concurrente o el control durante el despacho aduanero. El quinto método es el método de valor reconstruido. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que es algo parecido al cuarto método, en la cual hay que considerar ciertos detalles del proveedor, hay que considerar los valores pagados por el flete, por el seguro, las utilidades y todo lo demás, pero en el quinto método, a diferencia del cuarto, hay que reconstruir la mercancía. ¿Qué quiere decir? Que ese televisor que vino de Corea, yo tengo que saber cada uno de los valores que existen pagados para la producción de ese televisor. Digamos que la pantalla, la carcasa del televisor, los botones, los circuitos, los parlantes, cada uno de ellos tengo que tener los valores por separado. Y de esta manera reconstruir el valor en fábrica de esa mercancía. ¿Cuál es el detalle de este método? Que prácticamente le obliga al proveedor a darme la utilidad de esa venta. Es un método un poco complicado también porque tiene demasiada información detrás, pero se lo utiliza para cierto tipo de mercancías, más que nada cierto tipo de químicos, y es recomendado por Estados Unidos también para el tema de valor en aduana. El quinto método no es tan utilizado, por lo menos a nivel de Ecuador, porque la información que se pide va a depender de otros proveedores que tengan el proveedor de la compra internacional o de la negociación internacional. Imagínense que Corea tiene proveedores en China, tiene proveedores en otros países, entonces va a depender de esa información. Y es sumamente complicado también llegar a ese tipo de detalles. El sexto método y último recurso es un método que se utiliza más que nada para considerar que se han descartado todos los métodos anteriores. El primer método porque no justificó el valor pagado por pagar de las mercancías importadas al momento de la declaración. El segundo método porque no habían mercancías idénticas dentro de la base de valor. El tercer método porque no existían mercancías similares de la base de valor. El cuarto método porque es muy complicado en base al tiempo y el tiempo que se demora en contestar cada una de las partes. Aparte, recuerden que la mercancía se encuentra dentro de un recinto aduanero, dentro de un depósito aduanero, y todo eso es tiempo-costo para el importador. Entonces, el cuarto método no se utiliza dentro del control concurrente. El quinto método, al ser mucho más complejo que el cuarto método, tampoco se lo utiliza dentro del control concurrente. El sexto método se lo utiliza como último recurso al considerar páginas especializadas de valor en aduana de mercancías. Hay páginas que tienen el valor, por ejemplo, de un vehículo usado, de un celular, de un vehículo puesto en precios internacionales, de las cuales se pueden utilizar como sexto método de último recurso. Estas páginas son verificadas por estudios de valor, a la cual se recomienda a funcionarios aduaneros que se consideren para cierto tipo de mercancías. Ahora imagínense, con más de 8.000 y pico de subpartidas que nosotros tenemos, la clasificación arancelaria es sumamente compleja al momento de considerar una mercancía que probablemente sea nueva en importación. Entonces, imagínense buscar en último recurso, el sexto método, tendrías que volver a analizar de nuevo
porque te permite también volver a analizar y regresar al segundo, al tercero, al cuarto y al quinto método para, por último, llegar al sexto método. ¿Ok? ¿Qué hay que considerar dentro del acuerdo de valoración de la Organización Mundial de Comercio? Que el valor en aduana de las mercancías importadas será el valor de transacción. ¿Qué quiere decir esto? Que es el precio realmente pagado o por pagar. El valor en aduana efectivo como valor de transacción viene de una venta, viene de una exportación, viene de una declaración de exportación de un país de origen, de conformidad a lo que la Organización Mundial de Comercio cita en el artículo 8, siempre que se concurran las siguientes circunstancias, ¿no? Que no existan restricciones a la cesión o a la utilización de las mercancías por el comprador, que éstas se impongan por ley, que limiten el territorio o que no afecten sustancialmente el valor de las mercancías, que no dependan de ninguna condición o contraprestación. Entonces, todos estos detalles los vimos en la primera diapositiva. Todos los detalles que hay que considerar para el valor en aduana de las mercancías. El tema de vinculaciones, el tema de condiciones, el tema de prestaciones, el tema de marca también. Lo vamos a ver mañana, un tema bastante interesante que puede tener un proceso de despacho aduanero, que no se revierta directa o indirectamente al vendedor. Porque ¿eso qué quiere decir? Que todavía no está hecha la venta efectiva. O sea, en algún momento se va a vender en el país de destino y en ese momento esa utilidad también va a ser repartida para el vendedor en el país de origen. Entonces, eso no es todavía una venta efectiva a un comprador o el tipo de negociación no es una importación al consumo, puede ser una importación temporal o una importación para que venga algún tipo de zona franca en la cual las mercancías están de manera suspensiva porque hay una garantía de por medio, ¿no? Que no exista ninguna vinculación entre el comprador y el vendedor. ¿Por qué? Normalmente cuando se considera una importación y quienes no tienen el conocimiento a detalle del tema de valor, siempre piensan en el emprendimiento, siempre piensan en la parte de tener algún ingreso extraordinario y tienen la confianza con algún familiar, con alguna persona que haya trabajado con ellos, con alguien que tenga ese vínculo directo por apellido, por empresa, por lo que sea. Entonces, esto de aquí, de alguna u otra manera, siempre hace que pueda detectar algún tipo de duda al valor de la mercancía. Y ahí es que viene el tema de la duda razonable. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente te está vendiendo tu hermana, tu papá, tu esposa, tu hijo, la mercancía y se puede malinterpretar, no es que está pasando eso, pero se puede malinterpretar, por lo tanto, se trata de no considerar la vinculación entre el comprador y el vendedor. Más que nada, por razones de defraudación aduanera, pagar menos tributos al comercio exterior. El precio realmente pagado por pagar de las mercancías, todos los pagos al comprador y al vendedor en beneficio de las mercancías importadas, sean directa o indirectamente en dinero o en instrumentos negociables. Hay un pago directo a través de transferencias o algún tipo de carta de crédito o algún tipo de construcción de alguna figura que les permita considerar en tiempo o en fabricación una mercancía que se va a entregar por plazos o algún tipo de pago indirecto, ¿no? Entonces, todo esto tiene que estar justificado a través de ¿qué cosa? Como es un crédito, tiene que estar justificado con documentos de crédito más el tema de un contrato que tiene que probablemente haberse hecho entre las partes, que es mejor para justificar este acuerdo que existe entre el comprador y el vendedor. Cuando estas se venden para los temas de exportación al país de importación, según la resolución a nivel de la Comunidad Andina, habla que no exista las siguientes consideraciones. No se puede considerar una venta cuando es un suministro gratuito.
no se puede considerar una venta cuando existe una consignación de una mercancía. ¿Por qué? Porque hay detrás de esa consignación todavía un acuerdo entre las partes en la cual, después de venderlo en destino, recién ahí se considera una venta. Entonces, por lo tanto, probablemente no va a ser una importación al consumo, sino que va a venir algún régimen suspensivo que le permita ingresar una mercancía para tener este tipo de facilidad, ¿no? Mercancías importadas por intermediarios que no las compran, pero las venden después de importación, algo parecido al tema de la consignación. Las mercancías importadas, cuando el importador y el proveedor son la misma persona, ahí existen algún tipo de vinculación, porque puede ser bajo un análisis un poco más detallado, bajo un análisis de lupa, algún tipo de, no solamente delito aduanero por defraudación, sino también se pueden considerar abrir el abanico por temas de lavado de activos, por temas de etcétera, etcétera. Entonces, hay un sinnúmero de detalles detrás de este tipo de operaciones, ¿no? No tienen personalidad jurídica. En Ecuador, por lo menos, para ser operador de comercio exterior, para ser importador-exportador, tiene que tener un registro único de contribuyente o un registro único tributario en algunos países, para poder ser registrado ante el Servicio Nacional de Aduanas o ante el sistema del Servicio Nacional de Aduanas, para que a través del sistema pueda hacer el envío de las declaraciones de los diferentes regímenes que existen a nivel de Ecuador, ¿no? Entonces, el contrato de alquiler o leasing tampoco te da la opción de que la mercancía ha sido ya comprada. Todavía hay un pago que se va a dar por un tiempo determinado y probablemente al final recién se va a cancelar. En préstamo, no se puede considerar una venta cuando se ha prestado. Existe otro tipo de regímenes que pueden ingresarse esas mercancías, digamos que en muestras sin valor comercial, algún tipo de feria internacional, algún tipo de admisión temporal para exportación en el mismo estado, etcétera. Alguna figura que le permita estar esa mercancía dentro del país y ser retornada porque probablemente no se dio esa venta final, ¿no? Para su destrucción en el país de importación, porque puede ser una merma, porque puede ser una mercancía que no se va a utilizar en algo específico o no se va a comercializar, entonces bajo destino aduanero ingresa para el fin de destrucción. La transacción no se expresa en términos monetarios, sino un trueque en forma pura, es decir, yo te doy este carro por estas 2, 3 motos, no se puede considerar eso como una venta en firme, todo lo contrario, eso es probablemente un trueque, ¿no? Entonces, eso no se considera como importación al consumo. Entonces, de conformidad con lo que habla la Organización Mundial de Comercio, hay que analizar lo que se llama las comisiones por venta, gastos de corretaje, costos de envases, embalaje, etc. Entonces, ¿por qué? Porque esto, de acuerdo a el término de negociación que se utiliza para la compra de la mercancía, puede analizarse dentro de los controles más que nada posteriores a los importadores y a las declaraciones de importación que están haciendo los mismos, ¿no? Cuando estamos hablando de prestaciones, materiales, herramientas, materias primas, trabajo de ingeniería, creación, perfeccionamiento, va a depender del tipo de mercancía a la cual se está importando. Esto no se considera para cierto tipo de capítulos, pero por lo menos para los capítulos en los cuales vienen mercancías por partes, sí se puede considerar cierto tipo de prestaciones, ¿no? Y cánones y derechos de licencia cuando hay algún tipo de franquicias, por ejemplo, o derechos de marca sobre las mismas para pagar algún fee sobre la venta en destino de estas mercancías, ¿no? Valor producto de la reventa, cesión, utilización posterior a las mercancías que revierta directa o indirectamente al vendedor, quiere decir que no existe detrás
todavía una venta efectiva. Entonces, probablemente va a depender de que en el país de destino, recién ahí, se revierta esta información a través de la utilidad que tenga de esta venta, ¿no? Gastos de transporte, transporte interno, exportación, transporte internacional, carga estiva, desestiva, descarga. Hay un sinnúmero de operaciones que se realizan en las zonas primarias, como por ejemplo el tema de carga estiva, desestiva, descarga, que forman parte del proceso logístico de acuerdo al Incoterm que se ha negociado la compra internacional de esta mercancía, ¿no? Entonces, estos gastos también se consideran dentro de este tema. Y los gastos de seguro, obvias razones, como base imponible, de acuerdo al artículo 20 de la resolución 1684. Entonces, siempre que incurren ciertas circunstancias, hay que entender que el tema de partes vinculadas dentro de este acuerdo, ¿qué se entiende por este tema de partes vinculadas? 5% de las acciones de ambas, juntas controlan una tercera persona, si son de la misma familia, una de ellas controla directamente o indirectamente a otra, hay una relación, dependencia entre el empleador y el empleado, etc. Entonces hay ciertos cargos de responsabilidad que pueden analizarse detrás de una vinculación entre el comprador y el vendedor, ¿no? Obvias razones, netamente. Ecuador se considera una manera, puede que por controles en Colombia en otra, en Perú en otra, en Argentina de la misma manera, de otra manera. Entonces hay normas que de acuerdo a los países pueden estar cambiando de manera interna, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando del valor de transacción de mercancías idénticas, es básicamente la mercancía importada no puede determinarse de acuerdo a el primer método de valoración, por lo tanto se rechaza ese método, se inicia una duda razonable del proceso de duda razonable, en la cual se verifica que efectivamente la mercancía haya pagado lo que dice la declaración y si es que no se justifica ese valor pagado, se rechaza el primer método y se empiezan los métodos secundarios. Al empezar los métodos secundarios hay que considerar que las mercancías idénticas, que es el primer método secundario, tienen que ser del mismo país de importación y exportadas al mismo momento objeto de la valoración o en un momento aproximado. Normalmente 3 meses, 4 meses, pero no más de eso, porque hay muchas cosas que pueden cambiar en muy corto tiempo, ¿no? Entonces, y esto lo van a encontrar dentro de una base de valor de declaraciones realizadas anteriormente. Estas fueron en su momento también el primer método de valoración, ¿no? Se entenderá que tienen que ser iguales en todo sentido. Características físicas, calidad, prestigio comercial. Las pequeñas diferencias de aspectos no se considerarán idénticas mercancías, más que nada las que se ajusten en definición. Hay ciertos detalles, por ejemplo, más que nada en temas de celulares, en temas de calzado, que a veces un color no hace la diferencia. Entonces, las mercancías similares. Cuando estamos hablando de que se rechazó el primero y el segundo método, nos pasamos a las mercancías similares. No estaban los zapatos que yo estoy declarando, unos zapatos de marca Nike. Busquemos alguna mercancía similar en características que vengan del mismo país, que fueron importadas y en un momento aproximado. ¿Qué quiere decir? Que puedo buscar algo que no sean idénticas, pero que tengan características y composiciones semejantes, las mismas funciones y que probablemente, y esta es la parte importante, que sean comercialmente intercambiables. Ahí es que entra un sinnúmero de detalles. Es decir, no es lo mismo una marca que la otra. No es lo mismo esta marca X versus la marca Y, que las dos marcas son hechas en un país específico. Ahí entra un detalle medio especial porque
los costos de producción probablemente puedan variar. Y por eso, en algunas ocasiones, el tema de este método se puede rechazar y seguir con el cuarto método. He visto muchos casos, más que nada, en exámenes que tomaba en la universidad, que del primer método se saltan al sexto método, pero porque no tienen base del segundo, del tercero, menos del cuarto, menos del quinto. Pero es poco justificable por qué me salté al sexto. Si no puse, por ejemplo, ¿por qué no utilicé el segundo? Bueno, porque no tengo acceso a alguna base, porque no conozco a algún importador que traiga la misma mercancía, porque no hay una declaración de esa subpartida, etc. De la misma manera, en el tercer método, o sea, justificar las razones por qué yo rechacé el primer método, por qué rechacé el segundo método, por qué rechacé el tercero, y así sucesivamente hasta utilizar el último recurso, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando del cuarto método de valoración, hay que considerar, por un lado, la fábrica y por el otro lado, el precio de venta, ¿no? Entonces, cuando la mercancía sale de fábrica, hay que considerar esa movilización que existe al puerto o al punto en donde va a ser aduana de exportación, ese costo de esa declaración, el embarque de esa mercancía, ese flete internacional, ese desembarque, ese transporte que va a tener hacia el comprador, y el comprador razones la utilidad que va a tener de esta mercancía. Entonces, este método deductivo me permite saber exactamente un valor, pero si en algún momento hay proveedor o hay algo que no tengo acceso a esa información, algo digo, algún tipo de mercancía o algún tipo de proveedor que no me quiere facilitar ese tipo de información, por lo tanto no podría utilizar ese cuarto método, ¿no? Entonces, hay que entender que este método se utiliza en mercancías importadas idénticas similares que se ven en el país de importación y se basa en el precio unitario que tiene cada una de las mercancías, a diferencia de los métodos anteriores que son métodos de transacción. Quiere decir que si yo compré 20 ítems, no es lo mismo que comprar 2000 ítems. Porque obvias razones, el comprar 20 ítems va a ser un poco más caro que comprar 2000 ítems. O sea, puede ser hasta centavos mucho más económico, pero ese valor es representativo cuando las cantidades son por miles, ¿no? Entonces, hay cierto tipo de deducciones que hay que conseguir en este método, que son comisiones pagadas que existen detrás de esta transacción internacional, los gastos habituales de transporte, seguros, los gastos que existen porque este proveedor tiene embalaje, tiene algún tipo de envase, etc. Entonces, cuando esto proceda con costos y gastos, se tiene que analizar todos estos detalles dentro de este método, ¿no? Los derechos de aduana, que son los tipos, los tributos que existen detrás de cada una de las declaraciones, ¿no? Y otros gravámenes nacionales, porque hay una venta posterior a la importación, ¿no? Entonces, como método, como principio básico de este método, existe la compra-venta de las mercancías, que tiene esa trayectoria comercial que empieza desde la salida de fábrica hasta el destino final, ¿no? Las consideraciones para este método es que no se puede utilizar en un proceso de despacho. ¿Por qué no se puede utilizar? Porque el tiempo es demasiado para que la mercancía se encuentre dentro del depósito temporal, por lo que se sugiere utilizarlo dentro de una etapa de control posterior, ¿no? Y la información es segmentada por la importación a datos objetivos y cierto tipo de datos cuantificables, ¿no? Considerando que en este caso hay que valorarlo por unidad. El quinto no es tan utilizado, como les comentaba, esto lo incorporó para un pedido básicamente de Estados Unidos, y es cómo descomponer esa mercancía, saber los costos o valores de los materiales de fabricación, más el beneficio neto, los gastos generales, otros costos, gastos hasta llegar al valor aduanero, el valor en fábrica de esa mercancía. Es sumamente complicado tener ese tipo de información
porque tendrías que tener información de los proveedores de ese fabricante y probablemente en algunos casos iba a ser un poco complicado llegar a ese tipo de data, ¿no? Y el sexto método, que se limita a señalar una serie de pautas de haber rechazado todos los métodos anteriores, a las cuales los métodos pueden ser en orden sucesivo, que vas rechazando cada uno dependiendo la base o dependiendo las características de la mercancía o dependiendo la información que tengas de justificaciones de valores pagados o por pagar, y es flexible porque te permite el retorno a los métodos anteriores, ¿no? Y poder justificar el valor de transacción de las mercancías importadas, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando del tema de duda razonable, más que nada para el tema de valoración, de acuerdo a la OMC, la aduana se reserva el derecho de dudar de la veracidad o la exactitud del valor declarado. Entonces, cualquier administración duda, y al momento que dude, ese es un control aduanero, control concurrente, el valor en aduana de estas mercancías no se determina de acuerdo al método de transacción. ¿Ya? Si es que es rechazada esa duda razonable. Entonces, por la falta de respuesta del importador a los requerimientos que le realiza la aduana, más que nada de 3 tipos de pruebas. La comunicación que hayas tenido en base a la negociación, contrato, la factura comercial, las transferencias y más que nada el tema contable. ¿Por qué? Si tú transferiste un valor al extranjero, tiene que haber salido en alguna cuenta del asiento diario de esa empresa. Y eso tiene que venir firmado por el contador autorizado bajo el servicio de rentas y por el representante legal de la compañía, ¿no? Entonces, hay un sinnúmero de detalles que se utilizan dentro de la duda razonable que en Ecuador le dan 5 días al importador para justificar ese valor pagado en base a la duda que tiene detrás de la declaración aduanera de importación. Recuerden que la declaración ata tributos a pagar. Ok. Voy a proceder a verificar si hay alguna consulta, si hay alguna duda. Por favor, con mucho gusto podría responderle. Realmente el tema de valoración es bastante interesante desde el punto de vista práctico y dentro de ambas instituciones, más que nada de ICA y Intelecto, queremos siempre brindarle lo mejor dentro de los cursos que son un poco más extensos, mucho más largos, en los cuales podemos hablar mucho mayor tiempo. O sea, el temor ahorita es que se me cierre la sesión. Ok, no sé si, a ver, ¿cuál es actualmente la base imponible para el cálculo de tributos? Me pregunta Ángel Crey. Realmente, para nosotros, en Ecuador, en base al año pasado que hubo una actualización en cuanto a temas de base imponible, se descartó la base imponible para el cálculo de aranceles. Aranceles, hablo de ad valorem, ¿ya? Pero para impuestos, tipo IVA, impuestos de consumos especiales y demás, se considera con el flete. Entonces, en Ecuador prácticamente hacemos 2 bases imponibles. Una base imponible que se va a calcular todo lo que es la parte de los aranceles, que es menos el flete, y la otra que van los impuestos. Considerando que al final del cálculo de la suma de los aranceles más los impuestos, hay que calcular el IVA, ¿no? Entonces, perfecto. En Argentina se aplica el valor en aduana, FOB, seguro y flete, más o menos los ajustes. Perfecto.
¿Cuál es la última modificación de la base imponible? La última modificación salió el año pasado y hace un cambio al artículo 110 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en donde habla acerca de la base imponible sobre el cálculo de los tributos al comercio exterior en Ecuador, ¿no? O sea, probablemente aquí hay una diferencia con ustedes, ¿no? Si no hubiese contratado el seguro, se toma el 1% del valor del CIF. Claro, ese es para el tema del seguro. En Argentina el CIF para importación más menos ajustes aduaneros surgen del artículo 8. Ok. Si es Expo, es FOB. Ojo que en otros países para importar utilizan FOB igualmente. Realmente los términos de negociación al momento de hacer una declaración de importación o exportación cambian en algunos aspectos. Por ejemplo, el término FOB, que se utiliza básicamente para las vías marítimas, a veces lo pueden encontrar, por ejemplo, dentro del sistema aduanero se le encuentra el término FOB, pero no el término de negociación, sino, digamos que el nombre FOB, para considerar el costo de la mercancía, ¿ya? Entonces, a esto se considera el CIF, el costo del seguro y el flete, pero el término FOB se lo utiliza únicamente para la vía marítima, ¿no? Entonces, realmente, al momento de mezclar aduana con negociación internacional, a veces uno pierde el hilo, ¿no? Si hay países, tanto en Argentina y los demás, hay nuevas modificaciones en Incoterms, sí, las nuevas son del 2020. No modificaron la forma de valorar, perfecto. Ok, 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 ok. Para el método del último recurso se pueden acceder a páginas especializadas. Sí, va a depender del tipo de mercancía, ¿no? Hay mercancías que tú la puedes encontrar fácilmente en páginas especializadas que tienen la trazabilidad, por ejemplo, con el BIN de un vehículo, que tú vas a tener el valor exacto de ese vehículo en la declaración de exportación a través de algún sistema que te permite acceder a la información de la declaración de exportación de ese vehículo, que sirve dentro del soporte de declaración, pero en otros casos va a depender del tipo de la mercancía, porque si tú has rechazado los demás métodos de valoración, quiere decir que si es que está en último recurso, te va a tocar buscarlo en internet, o te va a tocar hacer una consulta, o te va a tocar hacer algún tipo de investigación un poco más especializada de ese valor de esa mercancía, ¿no? Entonces, perfecto. Bueno, en este tema de aquí, hay bastante similitud probablemente porque se maneja a nivel de Organización Mundial de Comercio, ¿no? El día de mañana vamos a ver acerca de la parte de despacho aduanero en Ecuador. Probablemente hay algunos tipos de diferencias, algún tipo de diferencia entre un país y el otro, pero también la parte de las medidas de frontera. Las medidas de frontera, cómo se utilizan a nivel de los derechos de marca que pueden tener los importadores al momento de que la mercancía se encuentra dentro del despacho aduanero, dentro del recinto aduanero. Entonces, hay un sinnúmero de detalles que se pueden considerar, más que nada para las personas que quieren traer o importar aquí en Ecuador mercancías con calidad AAA, AA, de marcas reconocidas mundialmente, ¿no? Entonces, hay un control bastante estricto en cuanto a ese tipo de mercancías. ¿Y qué es lo que pasa con esas mercancías al momento de que la aduana observa ese tipo de trámites, ¿no? Entonces, eh, no sé si tienen alguna otra consulta. En los casos de clientes con crédito, ¿cómo se justificaría el pago? En los casos de clientes con crédito se justifica la negociación, más que nada. La negociación que tú has tenido detrás de un contrato. Si el pago te dice, perdón, si la negociación te dice que tú hiciste un pago del 50% previo al embarque, eso tiene que estar justificado y tiene que haber sido
pagado durante un tiempo determinado. Recuerda que existen diferentes tipos de controles aduaneros: control anterior, control concurrente o control posterior, ¿no? En el control posterior, en teoría, se puede utilizar hasta 5 años después de la declaración de importación. Entonces, muchas declaraciones que se hicieron a crédito o compras internacionales que se hicieron a crédito, al momento que la aduana hace la auditoría, en teoría ya deberían de estar canceladas. Entonces tú tendrías que justificar las transferencias de los valores individuales que has tenido por ese contrato internacional, ¿no? A ver, me dice: buenas noches, disculpen la pregunta, si es muy obvia, estoy apenas incursionando. No, perfecto, aquí estamos para despejar dudas. Esta valoración es la que corresponde a Argentina como... No, realmente la capacitación es para los locales, es normativa ecuatoriana, pero para Argentina probablemente es interesante aprender cómo se ven las cosas desde el punto de vista en otros países. A mí me encanta saber cómo están las cosas en Colombia, cómo están las cosas en Perú, cómo están las cosas en Argentina, cómo se hace el proceso, porque uno puede aprender ciertos detalles a nivel de control o a nivel de asesoría o a nivel de comportamiento de una importación o más que nada para temas de publicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, te ayuda bastante en el desarrollo, más que nada intelectual, de la persona, ¿no? En cuanto está estipulado el sumario en el caso de no pasar una duda razonable, va a depender de la mercancía y el valor. Recuerda que en una declaración, y eso hay que entenderlo, que en una declaración pueden haber varias facturas incluso, ¿ya? Y hay varias mercancías declaradas. La duda puede estar específicamente en 2, 3 ítems o en todos. Entonces, al utilizarte la duda, te rechaza ese método. Entonces, el, el sumario, que es básicamente la contravención o la sanción que tiene el importador, es, digamos, que el 1.5 veces el valor de la mercancía, ¿ya? Entonces, más o menos. Entonces, y esto te detiene el proceso de despacho. Tienes que pagar el valor para poder despachar la mercancía. Hay una sanción si no presento mi factura comercial dentro de los 5 días del valor razonable. No, la factura comercial la presenta dentro de la declaración. La sanción no sería una sanción en sí. Lo que hay detrás es que te cambian el valor. Que tú puedes haber dicho que tu mercancía valía $120, ¿ya? A la hora de la hora, te lo cambiaron el valor y te dicen ya no vale 120, vale $350. Entonces te va a tocar pagar el valor de la multa más los tributos recalculados al nuevo valor que la aduana te está poniendo. Entonces, estos detalles son bastante interesantes al momento de considerar, más que nada, minimizar los riesgos de una importación. ¿Ok? Lorena, dígame cuál es la inquietud. ¿Qué significan los métodos en sí? No, los métodos son los controles, digamos, utilizados por la aduana cuando el importador no puede justificar el pago de la mercancía. ¿Qué quiere decir? El documento que te ayuda a justificar el pago de la mercancía, ¿qué es? La factura. ¿Qué más te ayuda a justificar el valor de la mercancía? La transferencia internacional. ¿Qué más? El contrato, la negociación que tú has tenido, más los detalles contables que existen de esa empresa. Entonces, los métodos los haría la aduana. El agente aduanero solamente hace la declaración de importación de ese importador. El agente justifica únicamente con la declaración de importación el primer método. La aduana, si tiene la duda, te rechaza el primer método y te comienza a valorar con los métodos secundarios. El cuarto método lo utilizan en control posterior para
justificar el valor pagado al momento de la declaración. Y eso lo hacen en auditoría, así es. Ok, listo, entonces. Realmente les agradezco muchísimo a todos por haber estado en esta pequeña capacitación. No se olviden que el día de mañana tenemos otro temita más. Agradezco más que nada a quienes se están desvelando en Argentina, que creo que hay 2 horas de diferencia, y a todos ustedes por haber estado esta noche. Los espero el día de mañana. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.